Quemé la granja de mi mal vecino solo 3 meses después de graduarme de la universidad. Soy un hombre de 23 años. Recibí una llamada de mi papá diciéndome que volvería a casa para ayudar en la granja. Esa fue una de las llamadas más desgarradoras que había recibido en mucho tiempo. Acababa de terminar la universidad y ya estaba buscando compañías perspectivas para presentar una solicitud de pasantías. No había recibido ninguna respuesta, pero era optimista. Tenía toda una idea de cómo iba a ser mi vida después de la universidad y en todos mis ensueños, ninguno de ellos implicaba regresar al campo y ayudar en la granja. Pero luego mi papá se quejó de la carga de trabajo y de no poder pagar ayuda externa porque apenas estaba ganando lo suficiente para mantener la granja a flote. Siempre me había sentido culpable por los problemas que mi papá enfrentaba en la granja, principalmente porque gasto mucho dinero tratando de darme la mejor educación sin deber demasiado en préstamos estudiantiles. No puedo decir que no. Después de despedirme de mis amigos, viajé de vuelta al campo para estar con mis padres. No había estado en casa en 4 años desde que me fui a la universidad. Nuestra casa familiar estaba a miles de millas de mi escuela y era muy inconveniente y costoso volver a casa para las vacaciones. Además, odiaba el campo, no había nada que hacer allí. La mayoría de mis amigos de la escuela secundaria se habían mudado a la ciudad y no tenía muchas personas con las que hablar en todos modos. Llegué a casa y vi a mis padres por primera vez en 4 años. Hablamos y nos pusimos al día con todo lo que había pasado en la escuela y después de eso hablamos sobre la granja. Al principio, todo lo que decían era que iba bien y que solo necesitaban ayuda extra hasta que pudieran obtener suficiente dinero para contratar a un granjero permanente. Pero con la forma en que hablaban y se compartían miradas extrañas entre ellos, sabían que había algo que no estaban diciendo. Además, mientras el taxi conducía hacia la casa, noté que la granja de maíz parecía escasa y más marrón de lo habitual. Cuando se lo mencioné, finalmente confesaron. Dijeron que los cultivos no habían estado creciendo bien durante algún tiempo y que sin importar lo que hicieran, las plantas siempre salían deformes y poco saludables. Salimos a la granja para ver las cosas. Todo parecía bien y no podía entender qué estaba pasando. Entonces mi papá dijo que planeaba trabajar más duro en la granja y darle un cuidado extra. Esa era la razón por la que me había llamado a casa y si eso no funcionaba, no tendría más remedio que venderla a nuestro vecino de al lado. El vecino que solía conocer antes de irme a la universidad era una anciana, la señora Helen, y no había forma de que fuera ella quien comprara la granja. Le pregunté a mi papá al respecto y me dijo que la señora Helen había muerto hace 1 año y que alguien más había comprado su lugar. Su nombre era Alan, un hombre de 51 años y era el interesado en nuestra granja. No pensé mucho en eso y volvimos a la casa. Poco después de instalarme en mi habitación, mi mamá vino a llamarme informándome que teníamos un visitante. Cuando pregunté quién era, ella respondió que era nuestro vecino Alan. Hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo darme cuenta de que no estaba contenta con el hecho de que estuviera aquí. La curiosidad se apoderó de mí y salí de la habitación para ver qué estaba pasando. Bajé las escaleras hasta la cocina para ver a mi papá sentado y hablando con el hombre. Mi papá me lo presentó y Alan rápidamente se acercó, estrechándome la mano y hablando conmigo como si nos conociéramos desde hacía años. Era tan alegre y para cualquier otra persona parecía ser un tipo inofensivo, pero he aprendido que si una persona está alegre y sonriente contigo, hay una alta probabilidad de que esté ocultando algo. No sé si es el trauma de ser traicionado por algunos amigos en la universidad o simplemente mi desconfianza normal hacia las personas, pero sentí que había algo extraño en él. Aunque no dije nada, solo me sentí allí respondiéndole mientras me hacía 1000 preguntas sobre mi universidad. Cuando terminó, se volvió hacia mi papá y le preguntó por el bienestar de la granja. Mi papá se quejó del mal estado de las plantas y la vegetación y dijo que no sabía qué hacer. Alan planteó el problema de querer comprar la granja y lo miré. Algo no cuadraba. Alan podía ver claramente que estábamos luchando con la granja. ¿Por qué querría comprarla? Se lo pregunté de inmediato y lo descartó diciendo que tenía la corazonada de que podría manejar la granja mejor de lo que estábamos haciendo nosotros. No me detuve allí. Presioné más preguntándole qué planeaba hacer diferente si él estuviera a cargo de la granja. Pero todo lo que dijo fue que no podía revelar sus estrategias porque aunque era amigo de mis padres, seguían siendo competencia. Después de que se fue, me volví hacia mi papá y le pregunté cómo se había hecho amigo de ese idiota de vecino. Explicó que compró la casa de campo después de que murió la señora Helen y desde ese entonces había estado viniendo a saludar. Había hablado con mi papá sobre venderle la granja innumerables veces, pero mi papá había rechazado. Unos días después, estaba aburrido en casa, había hecho los quehaceres necesarios en la granja y no tenía ganas de ver una película, así que decidí dar un paseo. Desde que volví, no había tenido tiempo de ver cómo había cambiado el pueblo, así que salí. Después de pasar por nuestras tierras, llegué a la siguiente casa que solía ser la señora Helen. Solía tener tierras de cultivo, pero como todos sus hijos se mudaron a la ciudad por trabajo y ella envejeció, las abandonó y se quedó en casa. Las granjas siempre habían parecido estériles y abandonadas, pero hoy estaban todas verdes y
llenas de vida. Me sorprendió este cambio y contemplé ir a la casa y preguntarle a Alan sobre su secreto para tener cultivos saludables. Pero según lo que me había escuchado de mis padres, no había uso por qué no divulgaría sus secretos. Mientras caminaba más hacia el pueblo, noté que todas las otras granjas estaban bien. Todas excepto mis padres. Cuando regresé a casa pensé que era todo el pueblo el que estaba teniendo esta mala experiencia con los cultivos, pero resultó que solo era nuestra granja. Decidí contratar a un técnico de suelo para que nos dijera qué estaba pasando. Cuando probó el suelo, informó que tenía una alta desalinidad. Esto significaba que el contenido de sal en el suelo era alto y por eso era difícil de que las plantas crecieran porque impedía que el suelo absorbiera aguas y nutrientes. Era difícil y costoso reducir la salinidad del suelo, pero muy posible, así que comenzamos el viaje. Recuerdo haberle preguntado al técnico de suelo sobre la salinidad del suelo y cómo era posible que estuviera afectando solo a la granja de mis padres. Dio algunas razones que no se aplicaban a nosotros, antes de finalmente decir que podría ser posible que estuviéramos usando agua salada en la granja. Mi papá dijo que era imposible porque era la misma agua que bebíamos en casa, así que habríamos notado si contenía sal. Pero luego recordé que la granja tenía un tanque de reserva diferente, así que decidimos verificar solo para asegurarnos. Mamá sacó un vaso de la casa y obtuvimos agua directamente del tanque de reserva de la granja. Para nuestro asombro, descubrimos que el técnico de suelos tenía razón. El agua estaba saturada de sal. Regresamos a la casa y discutimos la situación. No había forma de que la sal pudiera haber llegado al tanque si alguien no la hubiera vertido. Y según el técnico, tenía que estar sucediendo desde hace mucho tiempo, porque la sal en el suelo eventualmente desaparece y la sal tenía que ser reemplazada constantemente para mantener los cultivos poco saludables. Hicimos una lista de todas las personas con las que mis padres habían tenido problemas, todas las personas del pueblo que podrían querer tomar represalias de esta manera. La lista era bastante corta porque mis padres eran buenas personas y eran queridas por casi todos. Mientras revisaba la lista, el nombre de Alan me vino a la mente. Aunque mis padres se llevaban bien con él, también tenía una razón para no querer que el negocio tuviera éxito. Quería comprar la granja y no había forma de que mi papá la hubiera vendido si no hubiera nada malo con la granja. Y así, Alan saltó al primer lugar de nuestra lista de sospechosos. Aún teníamos que demostrar que él era el responsable, así que ordené algunos sensores de movimiento en línea, los instalé alrededor de la granja y cerca del tanque. Lo encendimos por la noche cuando era hora de ir a dormir porque era el momento obvio en que una persona que querría causar problemas actuaría. En el cuarto día, la alarma se activó y me desperté para verificar quién era el culpable. Resultó que tenía razón y vi a Alan parado en una escalera y vertiendo una bolsa de sal en el tanque. Era tarde en la noche y no pude tomar una foto o vídeo claro de él que pudiera ser usado en la corte. Tampoco pude agredirlo físicamente porque terminaría en una celda junto con él. Mi papá quería llamar a la policía y denunciar el caso, pero yo tenía otros planes. Si lo reportamos, él pagaría una multa y esto sería todo. Yo, por otro lado, quería arruinarlo, así que eso fue lo que hice. Una tarde, conseguí que mis padres lo invitaran a almorzar para que pudieran discutir la venta de su granja. Me uní a ellos para almorzar, pero solo me quedé los primeros 5 minutos antes de regresar a mi habitación. Salí de mi casa sigilosamente por la ventana de mi habitación, lo había hecho 1.000.000 de veces de adolescente, así que no fue un problema. Fui al cobertizo de al lado de la casa donde ya había preparado unos cuantos galones de gasolina. Corrí hacia la granja de Alan y vertí gasolina en su casa, granero y granja. Me aseguré de empapar todo su equipo mecánico y suficiente gasolina para quemar hasta convertirlo en cenizas. Estaba divorciado y vivía solo, así que no había nadie en la casa. Me aseguré de llegar a una distancia segura antes de encender las cerillas y prender fuego a todo. Ni siquiera me molesté en ver cómo se quemaba todo. Subí por donde había venido y fui a ducharme para quitarme el olor a gasolina. Me quedé en la habitación y fingí jugar mi juego. Cuando el humo comenzó a entrar en la casa, bajé para alertarlos de que algo estaba pasando. Todos fuimos a la granja de Alan y vimos cómo el fuego quemaba todo lo que tenía. Se necesitaron 2 camiones de bomberos y horas de trabajo para finalmente apagar el fuego, pero para ese momento todo estaba quemado hasta el suelo. No dejé ninguna evidencia del incendio provocado, y aunque lo hice, el fuego destruyó todo. Los investigadores ni siquiera sabían a quién señalar con el dedo, porque aparentemente no era bienvenido en el pueblo. Casi todo el mundo tenía algo en su contra. Eventualmente, Alan tuvo que mudarse. El dinero que recibió de su seguro no fue suficiente para cubrir las reparaciones y debido a que algunas personas estaban propagando rumores sobre que él mismo había iniciado el incendio, no pudo obtener un préstamo sustancial del banco. Finalmente tuvo que vender la propiedad a un precio descontado y se fue del pueblo solo unos meses después de irse. La granja de mis padres comenzó a florecer y todo volvió a estar bien en el mundo.
No puedo decir que ir y quemar la granja de alguien sea la forma correcta de hacer justicia, pero si descubres que alguien está arruinando intencionalmente la propiedad de tus padres tratando de obligarlos a darles un buen trato por su tierra y descubres lo que hizo esta persona para vengarse de eso, probablemente no los denunciarías, ¿verdad? Bueno, tal vez sí. No sé si querría ser cómplice de eso tampoco. Pero, dicho esto, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ahora, si quieres escuchar otra historia de venganza absolutamente loca, mira ese vídeo a la izquierda, o si te perdiste mi último vídeo, mira ese vídeo a la derecha. Dicho esto, nos vemos la próxima vez con más historias.